Antiguamente, cuando a uno le daban algo bueno, una buena noticia, Dios te bendiga, decía amén, ¿no? Pero yo sé que eso era antaño. Ahora estamos muy modernos, demasiado. Bueno, familia, estamos en una situación que tal vez no alcanzamos a comprender en su magnitud, ¿no? Cuando en Mateo 24 yo leo una expresión que dice que se casarán y se dan en casamiento, evidentemente no está refiriéndose a que sea malo casarse, al contrario, creo que es lo mejor que podemos hacer, casarnos, ¿no? Sino que yo veo en todo ese cuadro ahí representado una actitud de, bueno, pues parece que no pasa nada. Uniéndonos a una crítica que hacen los impíos, los que no tienen piedad, los que no tienen más bien ningún interés ni pasión por Cristo, que dicen, bueno, ¿cuánto tiempo lleváis hablando y diciendo los cristianos, algunos cristianos, que el Señor va a volver y va a venir y va a llevarse a su amada, a su iglesia? ¿Cuánto tiempo lleváis? Bueno, concretamente llevamos 2000 años. Si lo miras en el cómputo del tiempo total, dirás, uff, qué cantidad de años. Pero en el cómputo celestial, en lo que el Señor nos entrega como una forma de medir, el apóstol Pedro, uniéndose a lo que dice en el Antiguo Testamento, dice que para Dios, en su concepto, un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. De tal manera que no lo pongamos tan dramático, solamente llevamos 2 días diciendo que el Señor viene. Pero claro, si eso lo unes con las profecías, si tienes tiempo, no es un texto que he traído hoy, pero puedes leerte en Oseas, en el capítulo 5, al final y principios del capítulo 6, y te darás cuenta que habla que después de 2 días nos resucitará con Él. En el tercer día nos dará vida juntamente con Él. O sea que apenas han pasado esos 2 días, estamos ya al final de esos 2 días. Muy difícil saber la precisión. El tiempo global sí, pero la precisión es muy difícil. Yo no he intentado meterme en ese berenjenal, pero es que no encuentro una respuesta clara sobre la exactitud del tiempo. Pero sí, conocer el tiempo en el que estamos, eso es fundamental. Entonces, bueno, hoy precisamente quiero hablar de algo que se relata, que algunos ya conocéis, en el capítulo 25 de Mateo, porque ahí nos da una visión, nos da una información muy útil para este último tiempo. Recuerda que en el capítulo 24 todo el mundo se centra y se sitúa en esas palabras, en esa respuesta que el Señor le estaba dando a las preguntas que le hicieron sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Y el fin del siglo y tu venida. Bueno, en Mateo concretamente no contesta todas, pero sí contesta 2. Y habla de todo lo que el panorama general, en primer lugar, de cómo está el mundo, y particularmente el de Israel. ¿Sabéis que Israel es el reloj profético de Dios? Como tal, hay que mirarlo, ¿no? Yo quiero saber la hora y pues, por lo menos tengo que mirar el reloj, ¿no? Y el reloj de Dios es Israel. Y una aguja es la tierra y lo que está pasando con la tierra. Y otra aguja es la gente y lo que está pasando con la gente. Esta mañana, según venía, no sé si no he podido luego constatarlo, pero ha habido otro avance más en ese conflicto que ha habido siempre.
Recuerda Esaú y Jacob. Cuando iba a salir Jacob, Esaú le agarró. O sea, siempre ha habido lucha. Y luchaban dentro del vientre. Y han luchado fuera del vientre. Es más, siguen luchando hasta el día de hoy. Ese es uno de los componentes de toda esa conjunto. Que, ¿recordáis el martes? ¿Cuántos ven el devocional de todos los días de los que estáis aquí? Bueno, a las 7 de la mañana hay un devocional. El martes me corresponde a mí y a Emma. Y hablé del Salmo 83 y de esa confabulación de naciones, confederación de naciones, que se propusieron, uno, destruir a Israel, dos, apoderarse de lo que es de Dios. No lo van a lograr, pero claro, mientras tanto, el daño se está produciendo, el daño está pues ahí y no lo podemos evitar, además. Nosotros tenemos la obligación, porque es una orden que Dios nos da, de orar por la paz de Jerusalén. Además se circunscribe a Jerusalén, con todo lo que ello representa. No hablo del resto del territorio, porque el resto del territorio hoy es incierto, no es lo que Dios le dio a Abraham, ni forma parte de los planes que Dios tiene para Israel. Pero Jerusalén sí. Jerusalén siempre está marcada en el corazón de Dios y tiene que estar marcada, y al menos en nuestro corazón, en el corazón tanto de Emma como mío, de todos los que estáis aquí, prácticamente está muy marcada a fuego esa ciudad. Pero también nos mueve a mucha misericordia, porque así nos lo manda también sus gentes, los que allí viven. Si tú los examinas humanamente, no sacarás una buena opinión. No tendrás una opinión diciendo qué buena gente son. ¿Por qué nos maltratan? Estamos colaborando con ellos, vas a bendecirlos, pero te muerden. Algunos les escupen cuando están orando en el muro. ¿Recuerdas, Luis? Había uno que parecía una llama. Escupía enseguida. Bueno, pero no importa, porque al fin y al cabo sabemos que ese pueblo fue escogido por Dios. Entonces, si alguien tiene algún problema sobre eso, se lo cuentas a Dios que lo escogió. Porque tenía dos misiones fundamentales. Una, preservar la Escritura. Preservar la Escritura. Y lo hacen hasta el día de hoy. Y dos, mucho más importante, por la magnitud de una de las tribus de Israel, concretamente de la de Judá. Judá significa alabanza, y Judas también. Por aquel bandido hemos perdido un nombre que ya nadie le quiere poner Judas a sus hijos, pero significa alabanza. Bueno, el caso es que de esa tribu, de ese hijo de Jacob, de Abraham, de Isaac, ya sabes que es hijo de todos y el Dios es de todos, pues vino Jesús en la parte de la simiente humana. O sea que muy importante su cometido y su llamado. Y finalmente, pues Dios no ha desechado a su pueblo, no lo ha desechado, y tiene planes muy importantes con ellos, pero también con nosotros. Y eso es lo que hoy vamos a tocar. ¿Qué es lo que el Señor tiene con nosotros? Repito, en Mateo 24 mucho es específico para Israel. Recuerda, si no tenemos una clara distinción o no sabemos discernir el asunto, podemos encontrarnos con lo típico de los errores. Primera de Corintios, capítulo 10, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, en el versículo 32, concluyendo una discusión que había habido de que si se comía o no se comía o se dejaba de comer, dice, si coméis o bebéis, dice el versículo 31, otra cosa,
dice, hacedlo todo para la gloria de Dios, menos pecar. No, no se peca para la gloria de Dios, eso está excluido. Y en el versículo 32 es muy importante para mí. Yo una vez lo he leído muchas veces, pero una vez el Señor, el Espíritu Santo, me habló sobre este versículo. Y dice, de todo esto que estamos hablando, de que si comes o no comes, o bebes o dejas de beber, o si celebras las lunas nuevas o las viejas, dice, con todo eso, lo que tienes que procurar es no ser tropiezo, ni a judíos. Si dijera solamente a judíos, ya sabemos, se refiere a ellos, nada más. No, pero dice, ni a judíos, primera exclusión, a la que no se le debe poner tropiezo, ni a gentiles, al resto de la población, porque ya sabéis, pues esto es una división general entre judíos y gentiles, judíos y no judíos. Igual que pues aquí en España, ¿no? Nuestros hermanos los gitanos, ¿qué son? Para ellos, gitanos y payos, no hay más. El que no es gitano es payo. O sea, quiere decir que menos el grupo de judíos, el resto somos gentiles. Dice, tampoco debe ser tropiezo para los gentiles, que son muchos. Pero la tercera división, y vuelve a decir, ni a la iglesia de Cristo. Ni judíos, ni gentiles, ni la composición de ambos, que se llama la iglesia de Dios. 3 grupos estamos circulando por este mundo. 3 grupos. Hay profecías para los judíos, hay profecías para los gentiles, hay profecías para todos y hay profecías para la iglesia de Dios. Entonces es conveniente discernir, ¿no? Hacer ahí un escarbado. Discernir es eso, ¿no? Abrir, diseccionar, hacer como una autopsia a lo que está escrito, porque hay cosas que se refieren a los judíos, nada más. Por ejemplo, en Mateo 24 dice, habla del templo. ¿Qué templo? Para nosotros, ¿qué es eso del templo? No tiene nada que ver con nosotros. Y más cosas de Mateo 24, la mayoría de Mateo 24, no tiene nada que ver con nosotros. Claro, para los gentiles hay imagínate en Apocalipsis, el texto que se le dedica es asombroso, pero también para la iglesia de Dios. Bueno, y precisamente después de hablar del conjunto y del compendio de las cosas que en Mateo 24 el Señor dijo que iban a pasar, dando primero una visión general. O sea, cuando hay guerra, pues hay guerra y eso no tiene vuelta de hoja. Ahora otra cosa son los participantes y otra cosa son las víctimas de esa guerra, que es donde ya entraría el detalle de este asunto. Y Mateo 24 de verdad es un texto muy clave, pero hay que distinguir que la inmensa mayoría de Mateo 24 es para Israel. La iglesia no existía. Que proféticamente Dios le habla a todos, claro, no tengas ninguna duda. Pero no es el caso. Eran preguntas concretas hechas por judíos y respuesta para judíos, para ellos. Repito, pero cuando hay un terremoto, pues es para todos, ¿no? Hay cosas generales, pero la especificidad es para ellos. Y si te fijas, todo lo que dice ahí, nosotros no tenemos nada de eso que dice ahí, la iglesia. Recuerda que Israel, sí es un reino, sí tiene tierra asignada, la iglesia no. Por eso ahí es una de las fuentes de confusión en cuanto a profecía. Porque, a ver, tomamos, y está bien, sana nuestra tierra. Vale, ¿cuál?
si no tenemos ninguna asignada. La nuestra, sí. Fíjate, eso es muy para Israel, porque ellos sí tienen una tierra asignada. Y nosotros oramos, pero, a ver, piensa un poco conmigo, ¿qué sentido tiene que aquí en España oremos sana nuestra tierra? ¿Tierra? No, sí, es el corazón de los hombres el problema, no la tierra. Ellos sí, porque tienen tierra y tienen que mantenerla y tienen que defenderla y la están defendiendo, su tierra. Nosotros no haríamos eso porque no tenemos ninguna tierra. O la tenemos toda. Depende de cómo lo mires, pero no hay una asignación específica. Por tanto, o lo espiritualizamos e interpretamos que sana nuestra tierra significa sana a la gente. Y bueno, entonces sí, pero ¿para qué vamos a estar espiritualizando cuando hay cosas claras, concretas y directas? No inventemos, porque por tanto inventar nos pasamos de rosca. Hubo una época reciente que cada pastor quería inventarse algo. Y se inventaban cosas, y se inventaban más cosas, y se inventaban otras cosas, y venga a inventar, como, pues claro, había un nuevo mover del Espíritu. La semana pasada hablamos de lo que pasa con el Espíritu. Si es muy sencillo, lo recibo, camino y me lleno, básicamente. Y ya está. Pero eso no tiene ninguna significación con todo lo que ahora se atribuye a ese nuevo mover del Espíritu, porque ni está en la Biblia, ni tiene ningún sentido común ver lo que pasa y lo que hacen, y además creo que viene del infierno. Así de sencillo. Bueno, pero ahora sí habla de un hecho, en Mateo 25, la primera parte, entre el versículo 1 y el versículo 13, de algo que sí nos afecta a nosotros, a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Y vamos a leerlo primero y luego lo vamos a examinar. Entonces, el reino de los cielos, sitúate. Está hablando del futuro, porque otras veces te fijas que en las parábolas dice el reino de los cielos es. Aquí como está hablando de profecía, dice será semejante a 10 vírgenes. ¿Sabe lo que significa 10 en el hebreo, en Biblia? Congregación. Kehilá se llama, iglesia. Lo he dicho, y para los que no lo sepan, y si alguna vez ya tenemos la oportunidad de volver a Israel y estar en el muro de los lamentos, encontrarás personas buscando a otras personas, y cuando te fijes verás que su grupito, el grupito de donde salió para buscar más personas, no llega a 10. Y para ellos es necesario que una kehilá, que una congregación, son 10 mínimo. Por tanto, está hablando de una congregación, está hablando de lo que hoy es una iglesia. 10. Lo bueno es que las normas han cambiado. La venida de Cristo, no tengas la menor duda de que cambió todo. Entonces ahora Él nos facilitó y ahora dice que donde haya 2, y a partir de 2, allí ya estoy yo. O sea que una congregación son 2. Qué bueno. O sea que cuando tú estás evangelizando tienes ya un discípulo, sois 2. Ya es una kehilá, es una congregación neotestamentaria. Pero está refiriéndose a un concepto que todavía no existía, y está hablando, por tanto, en el concepto bíblico de aquel tiempo. Semejante a una congregación. Vírgenes porque se supone que los cristianos somos buena gente. Pero no es verdad, ¿eh? Si la iglesia fuera una colección de santos, pues qué mal, ¿no? Más difícil encontrar un santo y una virgen.
No, no. La iglesia es un hospital, hospital. Ahora lo acabamos de cantar. Espíritu Santo, renuévame, restáurame, porque estoy roto. Estamos rotos, llegamos rotos aquí. Qué bueno el que nunca ha tenido pasado, que ha nacido ya en el hogar cristiano, que le leían la Biblia todas las noches y que estaba tan cuidadito y tan mimadito como, bueno, pues como nuestro querido Mateo. Bueno, ese niño es que no ha conocido el mal todavía. Pero Enrique Pavón García, que soy yo he pasado muchas cosas y muchas de ellas me avergüenzaría profundamente si las tuviera que recordar. Muchas. Yo tenía un pasado. Y digo tenía porque la predicación del Evangelio es que mi pasado, ¿dónde fue puesto? En la cruz. ¿Y dónde fue arrojado junto con mis pecados? Al fondo del océano. O sea que aunque tuve un pasado, pero eso ya no cuenta. Bueno, y esto, mira, os hago una referencia porque hay un asunto que no voy a entrar en ello demasiado, con un pastor que además es muy apreciado por nosotros. Esta semana salió a la luz un pecado de hace 38 años. Solo el tiempo ya, 38 años. Y claro, algunos que no tienen supuestamente un pasado como el de Robert Morris o como el mío, lanzan la caballería enseguida a aplastar, a destruir. Lo que nos gusta a los cristianos. Estamos pendientes de que alguien caiga y en vez de como cualquier ejército que toma a sus heridos, los saca en helicóptero y los lleva a un hospital y los cura y los mima y los restaura y todo eso. No, los cristianos, pobre del que caiga, ya está destruido. No hay misericordia. Bueno, menos mal que de Dios sí. Pero nosotros, Dios santo, qué malos somos. ¡Qué malos! Malos de remate. Para hacérnoslo mirar. Pero esta es la realidad. Entonces, claro, algo que ocurrió hace 38 años. Bien, grave, seguro. Anda que no hay gente que hizo cosas graves. Por ejemplo, nuestro querido Pablo, Saulo de Tarso. Vaya tiparraco que era. Menudo tiparraco. Los cristianos se asustaron cuando lo vieron porque era el encargado de matarlos. Y mató a unos cuantos. Esteban, ¿recordáis? ¿Qué tipo? Vaya elemento. Pero no hay otro apóstol que enseñe a la iglesia como él. No lo hay. Uy, Dios santo, si cae en este tiempo. Y David, si cae en este tiempo, por favor. Qué terribles somos los cristianos. Una de las críticas es lo que pudo haber sido y no fue. Pero es que esas cosas son así. Lo que pudo haber sido, pero no fue otra cosa. Ya está. Dios se despistó ese día, o ese año estaba de año sabático y no atendía aquí en la tierra lo que pasaba. No, lo que pudo haber sido y no fue, simplemente es eso. Pudo haber sido. Hay tantas cosas que pudieron haber sido y no fueron. Y por muchas de ellas tendríamos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, dicho esto, volvamos a nuestra querida iglesia, siempre y cuando sea el cuerpo de Cristo. Pero claro, ¿Cristo está ahí en esas cosas? ¿Tú crees que está Cristo en estas cosas? Me parece raro. No voy a entrar en el juego de condenar. No, yo no voy a condenar a nadie. Cada uno se va a condenar solito, ¿recuerdas?
Uno se condena por sus hechos, pero solo se puede salvar por la gracia. No olvides eso. Por más que hagas, nunca te salvarás, pero por lo que haces te condenarás. Claro, es mayor la gracia, y aunque los que tenemos pasado ya no existe, técnicamente no existe. Si hace poco estuvo Carlos, que cada vez que viene nos recuerda, la gracia no existe. ¿Por qué entonces se quiere hacer existir de nuevo? ¿Por qué? No lo entiendo. No lo entiendo y estoy enfadado con eso. No estoy justificando lo que hizo Robert Morris, ni te lo voy a decir. Ya se encargará alguien que te lo vaya diciendo. Pero caramba, si nos llevan la lista de todo lo que hemos hecho, yo me tengo que esconder debajo de una cueva profunda, porque entonces el día que me agarren, si alguien sabe de lo que yo hice antes de ser cristiano, incluso siendo cristiano, me fusilan en una plaza pública. Bueno, sigamos. Esas 10 vírgenes, que no son tan vírgenes, que no son tan vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Recuerda, no está hablando de la segunda venida, porque en la pregunta, ¿y cuándo? ¿Y qué señales habrá de tu regreso? Aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de que la iglesia parte, sale, como dice Pablo, en las nubes, a encontrarse con el Señor. Bueno, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, o sea, sin cabeza. Las insensatas, tomando sus lámparas, dice, no tomaron consigo aceite. O sea, el aceite es una figura del Espíritu Santo, ¿no? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, había como lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Hay que primero recibirlo, luego caminar y llenarte del Espíritu y ser la plenitud, ¿no? Y está todo el secreto. Estarse llenando, pero no es que te llenes porque te aumentas, no, sino porque te vacías de pecado. Y entonces, esa plenitud es lo que dice la lámpara que arde en el momento, pero la reserva de aceite para que siga ardiendo aún después del momento. O sea, es algo que se llama prudente. Alguien prudente es que hace previsión para el futuro. Y tardándose el esposo, pues repito, para Dios son 2 días, pero yo le digo, Señor, para ti son 2 días, pero para nosotros son 2000 años. No sé qué porcentaje, por ejemplo, es este tiempo, estos años que estamos viviendo. Digo, para ti no es nada, Señor, pero para nosotros, joder, día, ¿verdad? Qué duro es. Año tras año, mes tras mes, semana tras semana, día tras día. Pero bueno, las cosas son así. Y tardándose, o sea que ya lo anunció, que se iba a tardar. Porque era una realidad. Cabecearon todas y se durmieron, prudentes e insensatas. Toda la quejilá, el número 10, toda la congregación se durmió y estamos, pero en la inopia. Y a la medianoche, una pista más, siempre será de Israel. Siempre. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Vemos ahí 2 elementos que hemos incorporado en las bodas porque son una figura del arrebatamiento. La lámpara y la voz
ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, todas, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero estamos hablando del Espíritu. ¿Tú crees que esas imitaciones satánicas que se hacen en muchos lugares es algo del Espíritu Santo? Eso se van a dar cuenta demasiado tarde. Hay que orar por ellos, porque se van a dar cuenta, según lo que dice aquí, demasiado tarde, de que eso es una pantomima, que eso es satánico. Irán a buscar ahora lo nuevo y ya no hay tiempo, porque el tiempo se acaba. Recuerda, Dios es eterno, pero nosotros no, de momento. Tenemos la eternidad, todo eso que hemos hablado es cierto, pero aquí, mira, se va gastando lo de afuera y vamos perdiendo facultades y todo eso. El tiempo para nosotros es una realidad. Bien. Y se arreglaron sus lámparas, pero aquello no encendía. No era el espíritu, era otro espíritu. ¿Por qué dice la Biblia discernir los espíritus? Para ver si son de Dios. ¿Por qué dirá eso? ¿Porque no hay ninguno? ¿O porque hay muchos? Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Esta expresión yo no la entiendo muy bien. Supongo que tendré que examinarla mejor dentro del aspecto y del ambiente judío. Pero bueno, lo cierto es que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Ahí es importante la coma, porque algunos pueden, mientras iban a comprar vino, no. Coma, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Recuerda, Apocalipsis 20 habla de nosotros, la boda, ¿no? Y se cerró la puerta. Trágico. Después vinieron también las otras vírgenes, ya no dice ningún insulto o epíteto descalificativo, ¿no? Sigue diciendo vírgenes, vinieron las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Oye, me recuerda lo que dijo unos cuantos capítulos antes, en capítulo 7. Señor, Señor. Y el Señor le dice: ¿quién sois vosotros? Recuerda, vamos a nombrarlo hoy. Bueno. Y gritaban: ahora sí, ábrenos, ya nos hemos dado cuenta de nuestro error. Pero como han hecho tanto daño al mundo, como esas doctrinas falsas de la prosperidad, de que el reino es ahora, y todas esas cosas le están haciendo tanto daño al mundo, están dejando tanta gente fuera de la salvación, porque no predican el evangelio, solo predican: siembra, trae para acá, dame todo lo que puedas y verás cómo Dios te bendice. Eso es falso. Es real si lo haces de corazón. Dios nunca se va a olvidar de algo que tú hayas hecho. Nunca, nunca, nunca. Pero solo vivir en eso, solo vivir para eso, eso es del diablo. ¿Y que el reino es ahora? Pero caramba, ¿dónde vivirán esos? ¿En qué nube vivirán? Porque en la tierra no viven. Si es que esto cada vez está peor. Cada vez hay más maldad. Cada vez hay más hambruna. Cada vez el clima se revuelve más. Cada vez hay más crímenes. ¿Pero en qué mundo viven estos pastores del reino ahora? ¿Qué reino? El de las tinieblas. Es que trabajan para ese reino. Recuerda, estamos hablando el reino de Dios. Pero ellos no trabajan para el reino de Dios. Bueno, mas él respondiendo dijo lo mismo que en Mateo 7, 21 al 23: de cierto os digo que no os conozco.
Y el consejo que nos da es, vigila, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya sabéis qué explicación tengo para esta expresión, que es un hebraísmo, es un modismo hebreo, que nadie sabe el día ni la hora, es todos los primeros de mes, que son 48 horas donde no se sabe ni el día, porque son 2, ni la hora. ¿Pistas? John Teruaj. Vale. Pero vamos a ver. Entonces, bueno, esta analogía, ¿por qué cuenta aquí de una boda el Señor en medio de todo esto? Cuando luego, a continuación del versículo 14, empieza a hablar de lo que Él nos ha dado, y tenemos que administrar. Eso es muy importante, hijos de Dios. Por eso a mí me gusta tanto hablar de administración. Bueno, lo dice ahí porque está hablando alegóricamente, pero con una precisión absoluta, del arrebatamiento, de ese evento al margen de su segunda venida, que luego el apóstol Pablo, que en las iglesias modernas puritanas no hubiera podido hacer nada, pues es el mejor maestro y nos da las pautas de cómo va a ser el arrebatamiento. Bueno, recuerda que Mateo 7:21 dice lo mismo, dice, y lo triste es que hoy ya no se predica de la segunda venida y mucho menos del arrebatamiento. No digo que todos, pero en general y en conjunto ya no se predica de estas cosas, porque repito, están predicando que vas a ser rico, que eres un campeón de no sé qué. A lo mejor en tu casa ganas al parchís alguna vez, pero que el reino es ahora. Y caramba, si este es el reino de los cielos, pues como decimos en España, virgencita, que me quede como estoy. Que estábamos hace un poco, estábamos bastante mejor, ¿no? Son falsos. De ellos advierte la Biblia una y otra vez. Falsos, mentirosos, engañadores. Que por eso os dije, lo que me enfada es que están dejando a tanta gente fuera porque no predican la salvación, no predican el Evangelio. No lo predican. No. Bueno. Las prudentes llevaron sus lámparas y aceite de reserva. ¿Qué es la lámpara? Pues la lámpara es la Biblia. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, no en el techo. Nosotros ponemos las luces arriba, pero la Biblia dice que la luz de Dios te va a alumbrar en los pies, para que veas y no tropieces. Cuando venga Cristo, Él es la luz. Bueno, el sol desaparecerá porque ya no hará falta, pues imagínate. Pero ahora estamos hablando de que la Biblia es la que guía nuestros pasos, es el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, el que guía nuestros pasos. Y dice, por eso, la palabra es la lámpara a mis pies y lumbrera y alumbra mi caminar. Por supuesto que el aceite es el Espíritu Santo. Esto es una figura que todo el mundo reconoce, no hay ninguna duda. Aceite y Espíritu Santo es lo mismo. Es el simbolismo más claro y tiene muchas implicaciones, pero fíjate, lo que yo entiendo es que el equilibrio entre la palabra y el Espíritu Santo es la clave. El equilibrio entre la palabra y el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo y la palabra es lo mismo. Porque el Espíritu Santo y la palabra y Cristo es lo mismo. Y el Verbo, o sea, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, estamos hablando de lo mismo. De lo mismo. No hay ninguna diferencia ni división. En el cielo no hay nada de eso. Bien. Entonces, si no caminamos en la misma sintonía del Espíritu, pero con la palabra,
Porque tomar textos sueltos de la Biblia es fácil. El clásico ejemplo que yo oí de antaño, hace ya más de 40 años, es que en la Biblia pone Judas fue y se ahorcó. ¿No es así? ¿Pone la Biblia? Sí. Y también hay otro versículo, pero no tiene nada que ver con ese, que dice, ve tú y haz lo mismo. ¿Verdad? ¿Y es Biblia? ¿Pero tiene algo de espíritu? No. Ahí te lo remato. Hay otro versículo que tampoco tiene nada que ver. Como muchas de las predicaciones de hoy en día, no tiene nada que ver lo que enseña. Y dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Bueno, o sea que es un equilibrio entre la Biblia y el sentido común del Espíritu Santo. No es solo la Biblia, no es solo la lámpara. Por eso hay lámpara. Claro, si está aquí delante, todo el mundo además ahora puede comprar diversos ejemplares, tamaños grandes, pequeñas, hay algunas así, de 1 metro de alto, y pequeñas, de bolsillo. En el móvil tenemos todas las versiones habidas y por haber. O sea que el problema no es la lámpara, el problema es el aceite. Y lo que está diciendo aquí es que un tiempo atrás sí había aceite y las 10 ardían. La palabra, la Biblia, se aplicaba en el Espíritu y por el Espíritu, por el cual tenemos que caminar. Pero lo que está diciendo, y además es una realidad, se acabó. Ya no es así. Ya no es así. Además aquí podríamos sacar un 50%, pero bueno, es una tontería porque solo Dios sabe. Porque si fuera 50%, seguirían siendo muchos. Pero la relación en la Biblia entre muchos y pocos, entre muchos y el remanente es lo último que te queda, ya hay una cosita ahí, cuando se acaba todo, ahí te queda el remanente. Es clara la enseñanza, ¿no? Bien. O sea que si no hay ese equilibrio, si no, el Espíritu Santo no es el que aplica la palabra, el que nos enseña la palabra, el que nos recuerda la palabra, pues el desastre está a la vista. Es notorio y evidente. Porque la única certeza y manifestación del Espíritu Santo, vamos a ver, ¿quién conoce cómo funciona una iglesia del reino ahora? Y un poco, ya no te digo que conozcas estrictamente su doctrina, levanta la mano. Los que gritan como posesos y hacen de todo eso, ¿nadie lo conoce? ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Bueno. Pero bueno, lo habéis visto a lo mejor en YouTube, que es un desorden, un griterío. Bueno, yo he dado ejemplos porque los he visto, ¿no? En YouTube de todo. Y porque es el nuevo mover del Espíritu Santo. Pero nosotros nos vamos a quedar con el viejo mover del Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál era el viejo mover del Espíritu Santo? La semana pasada lo estuvimos viendo, ¿recordáis? En Efesios, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Más el fruto, o sea, la consecuencia natural de tener al Espíritu Santo, ¿cuál es? Amor, gozo, paz. No desorden, paz. Y además de ello, paciencia, benignidad, bondad. Se parece más bien a las monjitas ursulinas, ¿no? Bondad, fe. Pero fe, ¿sabes qué es creer lo que Dios dice en su palabra? Mansedumbre. Y un dominio propio que hace época en nuestra sociedad. Es lo que llama templanza. Incluso la sociedad este es un tipo templado. No lo alborota nadie. Es un tipo ecuánime, es un tipo justo incluso, porque es templado, como el acero. Porque contra esas cosas vale más que la ley, más que en el sentido de que es la ley aplicada a la vida del creyente. Bueno, ¿se parece este fruto del Espíritu o esta consecuencia del Espíritu a lo que hoy se ve? Pero es que son muchas y muy grandes.
muchas y muy grandes. ¿Se parece este fruto en algo a eso? A eso que vosotros decís que no conocéis, pero yo creo que sí lo conocéis. Pero bueno, disimula y toma nota. Porque eso es el aceite. Ese es el aceite. ¿Te das cuenta por qué no es aceite y se acabó el aceite, el fruto del Espíritu? Porque ahora hay otro fruto, hay otro espíritu de jaleo, de revolcones, de caídas, de griterío, de imitación de animales, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta que eso ya no es aceite? Ya no es Espíritu Santo. Bueno, está claro que se puede tener la palabra y no el Espíritu. Por tanto, no alumbran, no hay luz. ¿Entiendes por qué la luz que somos nosotros, lo dice claramente, ya no alumbra? Porque la mayoría ya no alumbran. Porque están deslumbrados. Te acabo de decir que en el Salmo 105 lo que dice es que la luz alumbra tus pasos, o sea, va delante de ti. Pero la luz como esta que tengo delante me deslumbra. Y es lo que está haciendo la gente hoy, están deslumbrados. Deslumbrados con el lujo, deslumbrados con las grandes cosas que dicen que obtienen a veces de pobre gente, porque les piden todo. Escrituras, coches, dinero. Algunos te ponen la cuota. Por ejemplo, si tú no estás seguro de que eres salvo, vete a la iglesia de Guillermo Maldonado, que por 50.000 ellos dicen que te mandan al cielo. ¿Tienes $50.000? Puedes ir allí, se los das y ya él te da un certificado de que vas a ir al cielo. Es que esto está publicado, no es algo... Pero ¿sabe lo que me entristece? Que están aquí. Tienen sus delegaciones aquí. Aquí a lo mejor hacen un descuentillo, Y lo mismo, hombre, porque éramos amigos, el que le representa aquí, puedo hablar con él y por 25 te lo deja. Pero es que esa miseria, es verdad que yo la he oído con mis propios oídos y visto con mis propios ojos. Yo estoy poniendo el mayor representante porque están deslumbrados todos, deslumbrados con ese personaje, cuyas herejías son ya, vamos, de libro. Si en el futuro tuviéramos que hacer otros 7 pasos, o ¿cuántos son 12 pasos? Haríamos 13. Dice, mira, ejemplos claros de qué es lo que no se debe hacer. Impresionante. Bueno. Haciendo un recuento histórico, pero yo no, porque como no somos tan mayores y los que somos mayores no estábamos en esa época para estas labores, pues en el siglo pasado, siglo XX, que fue una época muy esplendorosa en la primera parte del siglo y muy terrible, empezó a la decadencia en la segunda parte del segundo siglo, hasta los años 40. Y todavía se pueden registrar por ahí mensajes de personas que hablaban de la segunda venida, hablaban del arrepentimiento, hablaban de santidad, hablaban de que es, como dije, la puerta es estrecha y angosto el camino. Eso es lo que se hablaba. Pero todos hablaban de eso. Pero a partir de los 80 y 90 bien avanzados, cosa que si es que habían nacido algunos de vosotros. Pero estoy contando algo por contar. Pero ahí fue donde empezó a decaer profundamente la iglesia. En vez de aceite del Espíritu, se echó grasa de cerdo en la lámpara. Falsas doctrinas. Pero ya en este siglo XXI, esa larga espera, ¿recordáis? Los que ya somos cristianos de hace unos años, el 2000, bueno, estábamos, ay ya,
2000, ya son los 2 días, ya no hay más. Esas Navidades, que todavía creo que celebrábamos Navidades, no sé si nosotros estábamos en eso todavía, eran expectantes. Ya, 2000 años, ya viene Cristo, ya todo esto se acaba. Es que hasta los ordenadores dicen que solo podían contar hasta ese año y a partir de ahí era un caos. ¿Recordáis todo aquello? ¿Y qué pasó en el año 2000? Pues que llevamos ya 24 más. Eso es lo que ha pasado. Porque estábamos especulando sobre cosas que no tenían ninguna base ni ningún fundamento, ¿no? Pero bueno, somos así. Somos así y Dios nos conoce. Y Él sabe que nos equivocamos. Y es paciente, porque si no lo hubiera sido, madre mía, la que nos caía encima. Bueno, en el siglo XXI ya como... Fíjate, y creo que es mucho por aquella decepción. Empezamos a dormir. Sí, el Señor viene. Sí, pero... no vino. A saber cuándo volverá y cuándo será esto una realidad. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Una filosofía que tiene mucha gente en el mundo, ¿eh? Dicen que no hay nada más. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, y forniquemos y droguémonos y hagamos todo porque no hay futuro. Pero qué triste que en ese adormecimiento de la Iglesia, que sigue ahí, recuerda, él todavía le llama vírgenes, le llama congregación, aunque los deja fuera. En ese dormir, los ladrones, ¿cuándo les gusta robar? No los asaltantes, los ladrones, mientras uno duerme. El ladrón, vamos a llamarle fino, que no agrede, te busca por la noche, es que se meten en las casas y la gente está dormida. El caso que tenemos en la iglesia dormida y aparecen los ladrones. Roban mientras uno duerme. Claro, ¿y qué ocurre cuando estamos durmiendo? La iglesia, entonces soñamos. Y la iglesia lo que ha entrado es en un ensoñamiento. Están convencidos de que el reino va a ser ahora. Están convencidos de que todos los alcaldes, concejales, presidentes, diputados y todo el mundo van a ser cristianos. Están como si se hubieran fumado no un porro, sino un puro de esos grandes de cubano, de porro. Pero se lo creen, que es lo peor. Porque mentiras hay muchas, pero si tú no te las crees no tiene ningún efecto. El problema es que se las creen. Están dormidos en el sueño. Y ahí es donde Satanás hace sus estragos. Entra, destruye. Y ahí pues han aprovechado. Por ejemplo, recuerda, a partir de los 80, que algunos ni habíais nacido, pero te lo estoy contando, empiezan a aparecer los apóstoles. De nuevo. Apóstoles. Y apóstoles, como este Maldonado que os he dicho, que él unge a sus propios apóstoles. Por ejemplo, toda la camarilla que Benny Hinn, el apóstol, ungió, Casluna, Maldonado, todos los que él ungió son los que hoy le están causando un problemón en el cuerpo de Cristo, porque solo están reino ahora y prosperidad. Sus discípulos, ahí los tienes. Aparecen los apóstoles y los profetas y los maestros, que siempre los ha habido. Pero es que la palabra apóstol significa enviado. Enviado, nada más. Nada más. Lo han sacado de contexto y el apóstol es un súper espiritual, que al que habla directamente con Dios y Dios le habla directamente. Pero si ya lo hizo. Si ya lo hizo. Y aparece todo este movimiento, que es del reino ahora. Que ahora es el reino. Para que lo entiendas mejor en español. Ellos dicen que ahora esta porquería de mundo que estamos viendo y viviendo es el reino.
Y ¿sabes cuál es la palabra clave, no? Para que se cumplan los sueños de esos dormidos, es siembra. Mucho cuidado, que la siembra es bíblica, ¿eh? Mucho cuidadito, no nos vayamos a equivocar. Si Cristo no hubiera sembrado su vida, ¿dónde estaríamos nosotros? Si muchos, y no me incluyo entre ellos, porque el nivel de sacrificio que el Señor me ha pedido a mí es... se cumple lo que me dice el Señor. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero otros tienen que llevar todavía al día de hoy una carga pesadísima. Pesadísima. Incluso jugándose su propia vida. Que para un cristiano eso no es problema. No lo es. Y claro que hay que sembrar, pero no exclusivamente. No como doctrina general de la Iglesia. No. Y como os dije, por 50.000, hombre, si hablo ya con mi amigo, te voy a hacer una rebaja, te venden la salvación. Es que eso está publicado, señores. Lo puedes ver en internet. Con una prepotencia, arrogancia, desfachatez y mala educación. La señora de él, que ya no es su señora, por cierto, por 50.000 te meto en el cielo. Uno ve eso y dice, Dios santo, pero la iglesia está así. Se parece a los morancos. Bueno. Creo que esta primera parte es importante. Tendríamos que hacer, y a continuación debería hacer una analogía de la iglesia, de lo que significaba esa enseñanza que Jesús le estaba dando, y que, recuerda, el oyente de aquel momento entendía perfectamente, porque si no, no se lo hubiera dicho. Hoy, el oyente de hoy, 2000 años después, y no siendo judíos, muy difícil de entender. ¿Qué hay que hacer? ¿A qué me llevó el Espíritu Santo? A indagar, a entender el momento de hace 2000 años y los personajes de hace 2000 años. Los judíos eran los que estaban oyendo. Bueno, esta semana leí o vi que una vez hasta Poncio Pilato estuvo en una de las enseñanzas de Jesús, pero no lo seguía. Había gente por ahí, claro, pero es que los receptores primarios del mensaje eran judíos, con mentalidad judía, como todos nosotros en todos nuestros países, modismos y simbolismos propios. A ver, ¿cuántos argentinos hay aquí? Argentinos y agregados argentinos. Levantad la mano, cobardes. A ver. Si tú miras el diccionario de la Real Academia Española y Americana, la palabra coger es esto. Pero en Argentina es una fornicación. Es una cosa tremenda. ¿Quién está equivocado? La palabra coger es coger. Yo cojo esto. Cojo esta jarra. Cojo este atril. No hay más. Tenéis una mente perversilla. Es eso. Entonces, quiere decir que tendría que hablarnos a los españoles en esos términos para que lo entendiéramos bien. Porque se lo dice a un argentino y dice, ¡uy, el Señor está diciendo coger! ¡Uy, qué susto! O qué alegría, dirían otros, ¿no? No, es que, por eso, nosotros hoy entendemos coger como fornicar, algo que para los judíos de aquella época era perfectamente entendible e interpretable. Por eso cuando les hablo de esta figura de las bodas, les está hablando de algo cotidiano para ellos, que todo lo que va narrando y lo que hemos leído que iba sucediendo era lo cotidiano, era lo de todos los días o de todas las bodas.
Y no había ninguna mentalidad extraña ahí, no, entendían perfectamente. Perfectamente. Por eso, ¿cuál ha sido mi obligación? Sin casi. Pues volver a aquel tiempo y lo que está diciendo en aquel tiempo y para lo de aquel tiempo, conocer bien su mentalidad y traerlo al presente, que es lo que estamos haciendo. Traerlo al presente, al día de hoy. ¿Qué quería decir cuando estaba diciendo lo que estaba diciendo? Bueno, un concepto. Las bodas en Israel en aquel tiempo duraban 7 días. Todas. 7 días. No había bodas de 3, ni de 1, ni de una mañana o una tarde como hacemos nosotros. 7 días completitos. ¿Te suena el 7? ¿Una semana? ¿Te suena? 7 días, una semana. La última que falta. Esto era inexcusable. Por supuesto, 7 días de fiesta, teniendo en cuenta que había que invitar a todo el pueblo, del novio y de la novia. Qué bueno si eran del mismo pueblo. Una ventaja, ¿eh? Así que ir buscando a uno de aquí del pueblo, porque el otro sale muy caro. Precisamente por eso, porque salía carísimo. Muchas familias no podían soportar económicamente 7 días dando de dormir, bueno, dormir no, porque ahí dormían en cualquier sitio, de comer, porque yo creo que se comían, a un pueblo entero o a 2. No podían, pero sin embargo sabían que era lo que tenían que hacer. Entonces, ¿qué se le ocurrió a los rabinatos? Juntemos 10 bodas, hagamos una congregación. Y se celebraban las bodas de la gente sencilla. Los nobles no iban a entrar en esto, ya me explico, ¿no? ¿Me entendéis? Pero la gente común, de 10 en 10. Una congregación, una quejilá. El mínimo requerido para que sea una congregación. Pero se hacía. Es que muchas cosas de las que hace Israel, ellos no entienden bien el significado. Claro, ahora, visto desde aquí, conociendo aquello y conociendo lo de ahora, claro, es que el Señor, igual que tuvo que venir en la época de los romanos para que lo crucificaran. Porque si no viene la época de los romanos no lo pueden crucificar. Nadie lo hubiera crucificado. O sea, es que todo tiene un sentido. Y Dios elige los tiempos, sabe los tiempos, y Él los escoge sabiamente y perfectamente. Entonces, bueno, en aquel tiempo se había puesto como, no moda, sino habitual, que 10 familias de entre la comunidad hebrea se juntaban y hacían su boda. Detalles de la boda de aquel tiempo. Hoy parecería horrible, ¿no? Esto que se hacía, como todo. Es que la creación de Dios les parece horrible, tristemente, a demasiada gente, ¿no? La novia la escogía el muchacho que le decía al padre: me gusta esa chica. ¿Qué tenía que hacer el padre? Ir al futuro suegro, al padre de la novia. En nuestro caso, ¿quién es el padre de la novia? Es el mismo, ¿no? Que el padre del novio, en nuestro caso, porque es Cristo, es el padre. Bueno, entonces, tenía que ir a negociar el padre, con el padre de la novia. Pero es que, claro, aquí estamos hablando de que nosotros que nos creemos santitos, ¿verdad?
Si tú te crees muy santito, apañado vas. Pero resulta que esa negociación tuvo unas características muy especiales. En aquel tiempo lo que se hacía es que, bueno, yo me imagino que hablaba con la novia y le decía, oye, ¿ese chico te gusta? Y si la novia le decía, mira, padre, es que esto es una cosa horrible, es que no ves cómo tiene los dientes, es que es tan feo, es que es tan desagradable, es que es un borracho, tal. Entonces, porque no se podía negar, era ley, no bíblica, era ley. Entonces, ¿qué hacía? Pues le ponía un precio altísimo. Decía, vale, muy bien, fulano de tal, bueno, vamos a negociar, tú quieres a mi hija, ¿verdad? Tu hijo quiere a mi hija. Y dice, sí, ven, vamos a poner el precio. Y dice, bueno, 350 camellos, 2000 cabras, 400 burros, y el otro, pero yo no tengo más que el burro que he traído para montar. Y dice, eso es lo que vale. ¿Y qué tenía que hacer el candidato? Marcharse. Ahora sí había interés y la novia le decía, sí, padre, mira, es que qué guapo es ese chico, es que es una maravilla, todo el mundo anda detrás de él, haz lo que sea. Y decía, bueno, venga, tráeme un par de gallinas y lo arreglamos. Diferente el precio, ¿verdad? Es verdad, en aquella época había un precio. Y recuerda, en las bodas lo recordamos, no eran 2 gallinas, era una dote. ¿Y sabes por qué? En una justicia que no se acaba de entender si no conoces bien la Biblia, en una justicia de parte de Dios. Recuerda, creo que el domingo mismo, el viernes mismo, Emma estuvo hablando de esa cosa que pasa con las viudas. Hablar de viuda en la Biblia, cuando habla de viuda, no habla de una señora que perdió a su marido. Y de huérfanos no es que perdiera al padre o a la madre o a ambos, no. Eso sí que es una figura retórica de pobreza. Una viuda cuyo marido era el sustento y se acababa su sustento, quedaba literalmente en la miseria. ¿Recuerdas a Ruth? Qué lista era esa muchacha. Se agarró a su suegra y dice, donde tú vayas, yo voy. Y tu Dios será mi Dios, no te preocupes, pero yo no me suelto de ti. Porque era morir, miseria, hambre. Y siempre que se habla en la Biblia de viuda o de huérfano era sinónimo de pobreza, de miseria, de muerte. Bueno. Para evitar eso, si hubieran hecho caso a Dios, la dote, esa cantidad, sí pedía muchos camellos, sí pedía oro y plata, sí pedía mucho el padre de la novia. Por si fallaba el esposo, aquí está, con esto vives. Y por eso hay mujeres, te das cuenta en la Biblia, que tienen tierras, porque el padre hábil, astuto, decía, vamos a ver, mira, ¿cuántas tierras tienes? Tantas. Bueno, pasa ya a nombre de mi hija esta y esta y esta. Y antes de la boda pasadas por notario. Y si faltaba el marido, pues ella tenía su tierrita. Ella tenía sus animales. Si no faltaba, bueno, gloria a Dios, pues ya sabes que aquella época entre guerras, pestes y de todo eso, es que los hombres duraban nada en un telediario. Menos mal que hemos nacido en esta época, hombres, porque no tenemos que ir a la guerra, esperemos, ni cosas de esas. Pero entonces era muy fácil que quedaran viudas. Y por eso, esto era una protección de parte de Dios que no le hacían ni caso. Ni caso. Arbitrariedades. No. Ahí los padres de la novia tenían que haber sido estrictos y decir, esto es esto, me lo haces y si no, te largas por donde has venido. Punto. Es que el chico es guapo. Pues mira, ahora te conformas con uno feo que tenga algo más. Y así eran las bodas antes, ¿no? ¿Cuántas bodas conocéis que era para aumentar patrimonio? Bueno, entonces, ya para terminar,
Por supuesto que Satanás era el que estaba negociando la novia. Porque recuerda, es el novio es que él coge a la novia. Este era un detalle importante en aquel tiempo y lo es hoy. Es fundamental. Porque el novio es Cristo y él escoge a la novia. ¿Y a quién escogió? ¿A la más pura? ¿A la más bella? ¿A la más rica? No, no. Acompáñame nuevamente a 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. El novio, que es Cristo, escoge, versículo 25. Primero tenemos que entender que lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Esto quiere decir, es que no podemos entenderlo. Es que si nosotros tuviéramos que elegir, nunca usaríamos los criterios de Dios, nunca. Por eso, olvídate. Pues mirad, hermanos, y aquí, a partir de aquí nos describe a la novia. ¿Estás de acuerdo que la iglesia es la novia de Cristo? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, lo que sois, lo que somos. Que no sois muchos sabios, según la carne. Sí tenemos algunos ingenieros y médicos y profesionales de distintas áreas, pero la mayoría no, ¿verdad? Somos gente común, corriente, lo que llaman del pueblo, del vulgo. Ni muchos poderosos. Aquí, si juntamos el patrimonio de todos, compramos un chalet en La Moraleja. Uno solo. ¿Verdad? No somos poderosos. Tampoco tenemos... ¿Hay algún alcalde, concejal aquí? No somos poderosos. Somos gente normal y corriente. Lo que fíjate que un hombre que está buscando a alguien para casarse no elegiría a una persona como nosotros, corriente, del montón. ¿Te das cuenta que hay mucha gente que pasa por a tu lado y ni te das cuenta que pasó? Ahí nos está describiendo. Ni muchos nobles. Bueno, ya eso no ni digamos, ¿no? Sino que lo necio del mundo escogió Dios. El Padre escoge a la novia. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo. Por eso decía, es que si tú no reconoces que hemos nacido en debilidad, vivimos en debilidad. Y lo vuelvo a decir, yo tengo un pasado, muchos de nosotros tenemos un pasado que a veces es muy vergonzoso, horrible. No serviría de nada contarlo. Débiles, necios, sucios. Pero eso escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y aún va más allá, y lo vil. La expresión vileza en nuestro mundo actual, ¿a qué se refiere? Algo despreciable. Pues lo vil del mundo escogió Dios. Y lo que no es, si es que no éramos nada, ni nadie, es que muchos cristianos, ya no sé si nosotros, pero muchos cristianos es que nadie daría nada por ellos, son desechos de la humanidad. Y lo que no es, a nadie les sirve.
No pueden aportar nada a nadie. Pero dice el Señor, lo escogió para deshacer lo que es, o lo que creemos nosotros que es. Todo esto a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo por $50,000 te meto al cielo. Solo humanamente eso lo ve cualquiera, hasta un pecador que acaba de matar a otro ve eso y dice, qué asco de señora. ¿Cómo se puede hablar de esa manera? Ay, Señor, para que nadie se jacte en su presencia, mas por Él. Y ahora sí te pido, vamos a ponernos en pie. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Recuerda, el padre elige a la novia y eligió lo peor, lo que nadie quería, lo que nadie hubiera dado nada por nosotros. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios. Ahora éramos necios, éramos, ahora somos sabios. Tú eres la persona más sabia del universo, del mundo, si has sabido entender el mensaje de la salvación. Si has entendido la obra de Cristo, eres el más sabio. No sabrás hacer ni la O con un canuto, como decimos en España. O sea, mojando en tinta una cosa redonda, ni siquiera eres capaz de hacer una O así. Pero ahora eres el más sabio, porque has entendido la eternidad y has entendido la salvación. Por eso Cristo ahora, de un vil miserable, inepto, te ha convertido en un sabio. Ha sido hecho para ti sabiduría. ¿Dices amén a eso? Y ya no te creas el tonto del pueblo, eres sabio. Más sabio que los necios, más sabio que los poderosos, más sabio que toda esta gente que nos rodea aquí, que se creen ricos y se creen lo que sea. Son necios. E irán al infierno. Y tú has sido tan sabio que vas a ir al cielo. Porque el Señor ha sido hecho para ti sabiduría. Justificación. Ya he hablado muchas veces y creo que casi todos sabéis lo que indica y lo que se entiende por justificación. Ahora, y a lo mejor aquí, porque los ha habido, no sé si hoy, hay sicarios, hay gente que ha matado, habrá gente que ha violado, habrá gente que ha robado y cosas horribles, que si cayeran en una iglesia moderna, destrozado para siempre. Pero Dios no. Cuando te arrepientes, cuando nos arrepentimos, a veces vais a pensar que yo era un santito cuando llegué a Cristo. Dice la Biblia que todos nuestros pecados, todos son borrados. Borrado es borrado. No ha cambiado el significado. Borrar es borrar. Ya no está. Y ahora, lo más gracioso es que el Señor dice que somos justos. Justificado. Si fuera levantado, ¿entenderías qué significa levantado? Que te levantan. Justificado es que ahora eres a los ojos de Dios, esperando el punto máximo de nuestra salvación, que es la glorificación. Esperando ese punto, claro que sí.
pero ya hemos sido declarados justos. Cuando Satanás diariamente va a Dios a acusarle y le va a decir: pero mira Señor, ¿te has dado cuenta que salió de la reunión y míralo? El Padre, nuestro Padre, le dirá: no sé de quién me hablas. Sí, de este. Ah, bueno, vamos a mirar la lista. No, pero este es justo. Pero ¿no ves lo que ha hecho? Sí, lo estoy viendo, sí. Pero él es justo. Yo he dicho que es justo y punto. Y Satanás se va, pero vuelve otra vez. Dice ahora un estudio que está haciendo Emma sobre esto, que todos los santos días va a acusarte a ti, delante de Dios. Pero todos los días sabe con el rabo entre las piernas, como cuando le das una pedrada a un perro. Amén. Todos los días. Pero dice también santificación. Pero no que seamos ya santitos, sino que estamos en un proceso de vaciarnos de nosotros mismos para que el Espíritu Santo nos pueda llenar. Y somos santificados, pero también es todos los días. Y todos los días te darás cuenta y seguirás X tiempo haciendo algo, pero que al final dices: Señor, yo es que esto no quiero. Y renunciarás a ello. Recuerda, puerta y camino. Puerta y camino. Puerta estrecha porque solo es Cristo, y camino estrecho. Santificación. Para justificarte, ¿no? La puerta, cuando pasas la puerta te dan tu certificado de justo. Ah, pero es que mató. Es justo. Porque aquí lo que está contando es lo que hizo Cristo, no lo que hago yo. No lo que haces tú, eso no cuenta. Y mucho menos lo que hiciste. Y redención. ¿Recuerda? La misma palabra de extraer es la que es exagorazo. Sacados del mercado de esclavos donde estábamos. Eso es exagorazo. Eso es redención, pagar el precio. Nadie, solamente en las películas, sacaban los esclavos sin pagar. Tú querías un esclavo, ven, paga. Y te lo llevabas. ¿Qué hacía mucha gente? Los compraba para dejarlos libres, pero había que pagar. Y hubo que pagar por nosotros. Otro detalle de la boda: había que pagar ese precio, ¿recuerdas? ¿Y cuál fue el precio que le puso Satanás en la vida de Cristo? Yo creo que se cayó al suelo ese día cuando el Hijo y el Padre dijeron: no hay problema, lo pago. Diría: pero ¿cómo es posible? He puesto como precio la vida del novio y dices que lo vas a pagar. Y es que ¿acaso no fue así en nuestra historia? En la historia de esta humanidad que tanto rechaza a Cristo. Así fue. Así fue. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Todo esto es verdad. El acusador va delante del Padre, pero también viene a ti a recordarte: ah, pero tú te acuerdas aquello que hiciste. Hay alguien que dijo algo que puede ser práctico. Entonces tú le dices a Satanás: ah, pero yo acabo de leer lo que va a ser contigo. Que va a salir al lago de fuego y azufre y yo al cielo. Me puede recordar a Satanás su futuro. Así que vamos a hacer esto para gloria del Padre. Hay algo que me gusta. Nuestro amigo Miguel compuso una canción preciosa que habla de la novia.
¿Qué te parece? ¿Vamos a ir en plan romántico o vamos a recordar que somos la novia? Y que ya nos tenemos que gozar, no te preocupes. Satanás usará personas para acusarte, para recordarte, para traer al presente lo que es del pasado, lo que ya fue pagado por Cristo. Todo eso va a pasar. Pero recuerda, sé firme en lo que eres, en lo que crees, que Dios te escogió y formas parte de la novia. Y ya el precio fue pagado. Y ya no hay nada más que hacer, solamente estamos esperando porque estamos desposados. ¿Sabes que eso en la Biblia se llamaba desposorio? Y luego venía la boda. Cuando va a buscar a las 10 vírgenes y lo de la lamparita y la emparada del beso, el velo para reconocerla, todo eso es previo, porque de ahí se iban a las bodas, ahí sí se iban a eso, a culminar y a completar. Nosotros con el Señor quiere decir que vamos a ser uno con Él. Toda la eternidad restante con Él. Piénsalo un momento. Con Él, unidos, como por eso es la analogía del matrimonio. Por eso es el ejemplo del matrimonio. Y es para su iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Amén. Por tanto, me gozaré. Me gozaré. Y alegraré. Y cantaré. Y cantaré al Señor. Porque Cada novia en esta iglesia entra acompañada con esta música, ¿verdad? el Cordero Y van solemnes. Aleluya. me gozaré. ¿Acaso no es motivo de gozo Me alegraré. saber que eres la novia? Y cantaré al Señor. Ahí con tus manos levantadas. Llegaron las bodas del Cordero de Dios. ¿Y a quién? Y A lo vil, esposa, a lo menospreciado, a lo sucio, a lo inmundo. se vista de lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido se vista de lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré. ¿Sabes cómo es el Y hebreo? cantaré al Señor, Así. porque han llegado las bodas del Cordero. Así, un roto aquí. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Y a su esposa, A ti y a mí, a nosotros. para recibir al Rey, me gozaré,
prendió como si no hubiéramos tomado ya la copa final de la boda, ¿verdad? Ahora sí queremos alabar al Señor. Ahora sí, ¿verdad? Ya sabemos quiénes somos, quiénes éramos y quiénes somos. Se alegró en la presencia de Jehová. Así. Toda la casa de Israel se alegró en la presencia de Jehová. Yo alzaré mis manos al Señor y en su presencia danzaré como Israel. Pues así danza Israel. Y todos gritaremos gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Y toda la casa de Israel se alegró en la presencia de Jehová. Toda la casa de Israel se alegró en la presencia de Jehová. Yo alzaré mis manos al Señor y en su presencia danzaré como Israel, un manto de júbilo. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso fue antes. Eso fue en el pasado. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Interesante ahorita calles de oro, mar de cristal. Interesante ahorita calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro. Y por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro. Calles de oro, mar de cristal. el Señor dice que tiene que haber gozo. Pero esto es gozo. Aquí no hay escándalo. Aquí hay un pueblo que ama a su amado. Que ama al que pagó el precio. Que ama al Padre que pagó el precio. Que ama toda la obra que el Señor hizo. Y eso trae gozo. Gozo al corazón. Recuerda, la felicidad es una cosa y el gozo es otra. ¿En qué se diferencian? La felicidad depende de un momento, de un acontecimiento. Pero el gozo es permanente porque el Señor lo ha puesto en nosotros. Amén. Por eso decimos, me gozaré. ¿Sabes? Yo hay una experiencia que hace años me mostró el Señor con respecto al rey David. Recuerda, hace años empezamos a tomar en serio más la alabanza y la adoración. Y el ejemplo era David, el rey David. Y el rey David dice un momento, recordáis, está escrito en la Biblia, que estaba tan contento porque la presencia de Dios, el arca que simboliza la presencia de Dios, estaba llevándola a él a Jerusalén. Y tanta alegría que se empezó a danzar, y a danzar, y a danzar. De tal manera que sudaba y se despojó de sus túnicas reales porque quería seguir danzando. Pero el cuadro que me presentó el Señor, el Espíritu Santo en aquel momento, fue después de aquel alboroto, de aquella alegría, él llegaba a la presencia, y lo leemos en tantos salmos.
y se postraba. Se postraba como al borde de su trono, a su presencia, a disfrutar. Claro, eso es lo que llamamos adoración. Distinguimos alabanza, lo que acabamos de hacer, y adoración cuando uno se recoge. También hay que recogerse. Y quiero que terminemos con un recogimiento delante del Señor. Con una acción de gracias.